Chicos, buenos días. Ya que la mayoría se está incorporando, vamos a comenzar con la reposición de la clase. Eh, en la clase pasada estuvimos revisando más bien los temas me parece que de cómo se fundó la SEP, la fundación de la SEP, la historia de la SEP y los aportes que había tenido o que ha tenido José Vasconcelos, y resaltando que fue pues el primer secretario de Educación. Entonces, en esta cuestión ya hay una tarea, bueno, desde el día miércoles hay una tarea referente al video de José Vasconcelos, y para que la tengan en cuenta. Recuerden que va a haber dos tareas, la de esta semana, la de la siguiente, y ya al final, pues su examen, que viene siendo la línea del tiempo. Entonces, bueno, para estar todos en el mismo contexto, en la clase pasada habíamos revisado, o bueno, yo les había pedido que revisaran a algunos autores. Este, que bueno, pues son parte importante de la historia de la pedagogía. Entonces, uno de ellos, o más bien el primero de ellos, es Enrique Laucher, y y bueno, pues tiene como que sus diferentes aportaciones en la pedagogía. Como les mencioné en la clase pasada, yo les había pedido de favor que investigaran acerca de estos autores. Y bueno, pues no sé ustedes que hayan encontrado o que hayan revisado acerca de Enrique Laucher, específicamente de él. No sé si antes ya hayan tenido algún conocimiento respecto a este autor o bueno, a este personaje, y no sé qué me puedan mencionar de él antes de que comencemos igual con la, con la presentación. Si es que sí revisaron a estos autores. O me pueden decir, no, pues yo la verdad revisé nada más a, no sé, a Justo Sierra o a Alberto Correa, etcétera. No sé, ustedes me pueden decir, por favor, si tienen alguna información de Enrique Lauscher. Chicos, entonces, no sé si tengan información de Enrique Lauscher o comenzamos con la información. Ok, ya me están escribiendo. Ok, sí, me parece que esto ya lo tenían precisamente porque ya habían visto la escuela del modelo de Orizaba. Ok, me dijeron, fundó la escuela modelo de Orizaba incorporando métodos líricos, así como programas pedagógicos, ok. En 1883 fundó la escuela modelo de Orizaba, correcto. Creó la escuela modelo, ok. Muy bien, todas coinciden en lo mismo. Entonces, pues sí, básicamente esto es lo que hace Enrique Lauscher. Bueno, pues tenemos su periodo de vida. Ok, a ver, vamos a ver más aportaciones que me están diciendo. Dice, una aportación que hizo fue la enseñanza mutua, donde se compartían los conocimientos en grupos de alumnos, los que sabían más a los que sabían menos. Ok, gracias, Brenda. Correcto. Este tipo de metodología
bueno, ya se ha visto incluso en educación contemporánea y bueno, pues como base, ¿no? Para tenerla en cuenta. Es una técnica que que se aportó por él y bueno, pues hoy en día también la ocupan muchas personas, o bueno, muchos profesores, muchos pedagogos y bueno, lo toman como base, correcto. Gracias, chicas, les estoy anotando sus participaciones. Permítanme un momento. Correcto, bueno. Entonces tenemos que su periodo de vida fue de 1837 a 1890. Nació el 28 de agosto de 1837, como ya vimos, en Alemania. Y bueno, pues en 1854 se establece al ingresar a la normal de maestros en en Kaiserslautern, de donde egresa en 1856. En 1870, perdón, llega a México y se establece cerca de Andrés Tuxtla. Entonces, bueno, pues estos son datos básicos que yo creo que, bueno, no sé si ya los hayan revisado, pero pues son algunos datos extras. Presentó su servicio militar donde llegó a ser oficial ingeniero del ejército alemán. Asistió a la Universidad de Yale, donde adquirió sus vastos conocimientos a nivel matemáticas. Entonces, bueno, pues así lo fue estableciendo. Bueno, posteriormente nos dice que viajó en 1870 a México y se identifica con la cultura y naturaleza de los habitantes, así como con su espíritu liberario. Y bueno, pues se dedicó a la producción de tabaco, eh, y al comercio, entre otras actividades. Y bueno, pues en Santiago de Tuxtla inicia su labor pedagógica como director del plantel, realizando cambios en el fondo y forma en la educación. Tenemos lo que ustedes ya habían mencionado acerca de la escuela modelo, que pues nace en Orizaba el 5 de febrero de 1883 y se convierte en el centro de irradiación hacia el país completo, construyéndose en la reforma de la educación primaria de la República Mexicana. Bueno, en la escuela modelo de Orizaba, perdón, fue una escuela primaria donde se experimentaba con los principios de enseñanza objetiva. Eh, Nos dice que su plan de estudio superaba el de muchos planteles elementales y pues en ella se impartían las asignaturas de lenguaje, de cálculo, geometría, dibujo, geografía, ciencias naturales, historia, inglés, francés, música, moral y gimnasia. Ok, muy bien, gracias Belén. Si ustedes tienen datos, ustedes igual síganmelos dando porque este dato es igual interesante. Les di algunos datos generales, pero otro dato más es que fue nacionalizado mexicano el 9 de abril de 1888 por el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz. Entonces, toda esta gama de la educación que estamos viendo es en la época de Díaz
y de incluso llega hasta Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces es todo, bueno, esto es un tema más, digo, un dato más. Este, bueno, la escuela modelo se construye en la reforma de la educación primaria de la República Mexicana. Y bueno, también tenemos que fue también el precursor de la creación de los jardines de niños en México a partir de los conceptos de Froebel. Me gustaría que me dijeran qué concepto tienen ustedes acerca de esta implementación de los jardines de niños. ¿Cómo creen o cuál creen que sea su importancia, su impacto y pues la concepción que cada una de ustedes tiene acerca de esto, de jardín de niños? Eh, por favor. Chicas, ¿pueden escribir por favor el concepto que tienen? Ok, ya voy a leer sus comentarios. Y bueno, bueno, los jardines de niños son el primer paso a la educación, es donde se comienzan a desarrollar habilidades sociales en los alumnos, así como el desarrollo de motricidad fina, gruesa. Ello lo es importante para la educación y desenvolvimiento de los niños. Es en segundo lugar en donde los niños adquieren conocimientos. Sin embargo, estos conocimientos les permitirán desarrollarse en su futuro académico y laboral, ¿correcto? La implementación de nuevos aprendizajes y saberes que son desarrollados a temprana edad para una estimulación mejor, así como la participación de padres en las actividades. Ok, correcto. Gracias, chicas. Efectivamente, ¿no? Así como hoy en día ustedes ya tienen este concepto, pues ya saben que esto ha sido comprobado a través del tiempo de que es importante el desarrollo en el jardín de niños en todos, ¿no? En todas las personas. El hecho de que les hacía esta pregunta porque definitivamente esto fue en 1800 y pues aún hay personas que todavía no le prestan la debida importancia a mandar a los pequeños al jardín de niños, ¿no? Entonces, es más que nada para que se note
como el concepto de tiempo o el rango de tiempo que se ha estado manejando y que realmente pues sí ha pasado más de 100 años y bueno, pues justamente hace en este tiempo, este personaje indica que es importante, ¿no? El jardín de niños en las personas. Entonces, bueno, más que nada para tener en cuenta ese lapso de tiempo y que pues evidentemente hoy en día sí está más que comprobado que el jardín de niños nos ayuda en cuanto a muchos aspectos, ¿no? Como lo decían ustedes, no solo académicos, sino socialmente, etcétera. Entonces, bueno, también tenemos bueno, después de este dato que sabemos que Enrique Launer fue pionero de esto, tenemos que en la alternativa pedagógica de Lauscher tenía la idea de que en la mente, de que la mente adiestrada es capaz de aprender con facilidad. Propuso abordar el proceso de lectoescritura primero con las palabras completas como estructuras globales y posteriormente de letreo. También influenció la modificación de los métodos educativos utilizando métodos didácticos de apoyo. Veía al niño como centro de atención para desarrollar cualquier actividad pedagógica. Entonces, bueno, pues esto igual, supongo que ya lo saben, fue pues fundamental. Mm, Paidocentrismo de Launchberg enmarca los pensamientos pedagógicos con filtración, filiación a concepción de escuelas constructivistas. Entonces, bueno, pues este tipo de corrientes es lo que ayuda, ¿no? Los contenidos se organizan en función de las necesidades de los alumnos. Implementó los principios de aprender a aprender y aprender haciendo. Y tal como lo había dicho, me parece que Belén, pues esta parte de aprender o de que los niños que supieran más ayudaran o se involucraran un poco con los que no sabían tanto, pues también influye. Posteriormente, su ideología liberal trascendió a través de sus discípulos, entre ellos don Juan de Dios Palma de Hostos, quien fuera uno de los redactores de la Carta Magna en 1917. Dejó su sello liberal democrático, laico y revolucionario en el artículo tercero. Entonces, bueno, así es como este tipo de aportaciones hace este personaje. Y así es como podemos notar esta aportación de él hacia la pedagogía. Entonces, bueno, ustedes ya lo conocían un poco y bueno, vamos a ver a los demás personajes que tenemos pendientes para que podamos concluir con esta serie en el periodo de tiempo en el que estamos ubicados ahorita. Em, Posteriormente vamos a ir con Enrique Repsamen. Y bueno, no sé de él ustedes qué datos tengan. De igual forma, si es que los tienen, me los pueden compartir, me pueden ir diciendo, si no, no hay ningún problema. Ahorita vamos a ir viendo esta parte.
Ok, Brenda, Marisela, estoy anotando. Ok, a ver, vamos a revisar y bueno, pues todas coinciden en unas cosas. Dice, podría salir, no. Destacado educador mexicano, estableció reformas educativas que influyeron en el sistema educativo actual, aportó la creación de las escuelas normales en casi todo el país para la formación integral de profesores, científica, física, emocional y afectiva. Destacaba el aprendizaje y la aplicación de la pedagogía como ciencia de observación y experimentación cotidiana. Fundó la Academia Normal y Díaz lo nombró director general de enseñanza normal, educador mexicano. El gobernador de Veracruz lo mandó a Orizaba para organizar un curso rápido en la formación de maestros para la escuela modelo, precursor junto con la USNER de los modelos modernos de capacitación. Publicó método de escritura y lectura conocido como método Repsamen. Ok, correcto. Ese dato era el que igual es también importante. Todos sus datos están bien, importantes y todo. Este método de escritura y lectura también, conocido como método Repsamen, también es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también se puede notar algunos datos, como pues vemos aquí también, dice nació el 8 de febrero en Suiza. Su padre fue director de la Escuela Normal para Maestros de aquella población durante 43 años. Tuvo los estudios básicos de primaria de Enrique Rebsamen, fue alumno sobresaliente. Fueron en la escuela experimental anexa a la normal que dirigía su padre. Y después fue inscrito en la escuela secundaria de una población vecina. Entonces, bueno, pues así lo tenemos como datos bibliográficos. Sus padres tuvieron la intención de que se desempeñara, perdón, en una profesión lucrativa y así lo encaminaron hacia el comercio. Ingresó en la sección de estudios comerciales de la escuela pública del cantón de Frauflet y poco después comenzó a laborar, perdón, como aprendiz en un establecimiento comercial de Weiden, en el mismo país. Y bueno, pues como dato, un día escribió a su padre, como tú, quiero llegar a ser educador. Entonces fue algo que también impulsó a que hoy en día sea reconocido de esta forma. Entonces, Enrique Rebsamen ingresó en el segundo año de la escuela normal, aprendió 2 idiomas, los cuales son griego y latín, se dedicó a cultivar su vocación y de esta forma definió que sería educador. Bueno, así es como él toma la decisión de ser educador. Eh, bueno, posteriormente, el 12 de abril de 1876, realizó satisfactoriamente su examen profesional y obtuvo el título de maestro. Uh, Estudió 2 idiomas más, los cuales son francés e inglés, y tuvo la oportunidad de dirigir una escuela privada en Alemania. Bueno, aquí tenemos un poco de su trayectoria, de cuando ya llega a México para encargarse de la educación de los hijos de un comerciante
Y bueno, pues en esta época de Porfirio Díaz, él mismo se interesó por el trabajo de Repsamen y lo recomendó con el gobernador de Veracruz, que es como lo menciona su compañera, y bueno, lo que decía, ¿no? Tenemos que en 1886 Repsamen, bueno, más bien el gobernador Enrique se encargó a Repsamen la creación de una escuela normal en Jalapa, como ya lo mencionaban, y una escuela experimental anexa. Y bueno, pues estas comenzaron a funcionar al siguiente año con 25 estudiantes únicamente. En ella formó con las estrategias educativas más modernas de la época, maestros que ejercieron en diferentes lugares del país y así modificó la enseñanza primaria. Participó en los congresos nacionales de instrucción pública, en los que Justo Sierra fungió como presidente y Rebsamen como vicepresidente. Posteriormente ya iremos viendo Justo Sierra. En ellos aportó elementos muy importantes relacionados con la organización y el funcionamiento de las escuelas. Tengo una pregunta para ustedes relacionadas con esto. Y bueno, pues a mí me gustaría saber su opinión acerca del modelo educativo de hoy en día de nuestro país. ¿Cómo creen que sería si hoy en día alguien como Repsamen, pero pongámoslo contemporáneo, decidiera modificar el sistema que hoy en día tenemos en la educación? Me gustaría saber su opinión. ¿Cómo creen que sería? ¿Sería bien adaptado? ¿Sería muy difícil o de plano un imposible? No sé, ustedes díganme cómo es que se pudiera o no hacer este cambio en la educación. Ok, no, voy a ir leyendo sus comentarios, pero espero que terminen. Ok, bueno, entonces voy a leer lo que me han puesto. Bueno, pues sería difícil cambiarlo debido a que se lleva muchos años con el modelo educativo que tenemos actualmente, pero al cambiarlo podríamos analizar los resultados. Correcto, gracias. No sé si alguien más vaya a contestar a esa pregunta. Ahorita vemos la situación o más bien el planteamiento de la pregunta.
Bueno, básicamente lo que Repsamen hace es que sugiere un nuevo modelo. La cuestión aquí es muy diferente y el contexto también debido a que este modelo o esta implementación de Repsamen se ve y es atraída por el presidente, ¿no? En ese momento. Entonces después ya es quien recomienda a Repsamen para que vaya a ejecutar este plan de acción, digámoslo así. Entonces el hecho de que haya sido recomendado o que haya sido eh, visto por una autoridad lo hace, no digamos que es muy fácil porque realmente no, pero sí hay un poco más de amplitud que la diferencia de cuando, por ejemplo, a alguien se le ocurre tener otro tipo de educación e implementarlo. Entonces, muchas personas van a estar en contra o muchas otras no van a querer aceptar este cambio, ¿no? Siempre va a existir esta resistencia al cambio y bueno, pues la educación puede ser uno de los factores, ¿no? Entonces es debido a ello que, bueno, pues es un poquito más, o más bien fue, no fácil, pero fue un poquito más amplitud la que hizo Repsamen con esta petición del presidente, ¿no? Entonces dice, que, bueno, Repsamen comienza a trabajar en la reorganización de la instrucción política en diversos lugares, por ejemplo, Oaxaca, Jalisco y Guanajuato. Adaptó las teorías de Pestalozzi, Herbert y Benck al sistema educativo mexicano. Entonces, bueno, pues aquí está como que el dato, ¿no? Para que se tenga en cuenta. Eh, bueno, también está que para 1900 ya funcionaban, perdón, en el país 45, 45 escuelas normales. Entonces, para su trabajo sentó las bases del normalismo mexicano bajo la premisa de que, según sus palabras, dice, lo que caracteriza la escuela normal es la aplicación teórico-práctica de la doctrina para formar hombres y para formar ciudadanos, siendo esta doctrina científica y práctica. Entonces, como dicen, bueno, pues aquí se estableció esta situación de hacer práctica, de guiarse por la ciencia, etcétera, y y así poder encaminar este tipo o este modelo de educación. Bueno, tenemos también que, bueno, ya para ir terminando con Repsamen, trabajó en Guanajuato entre los años 1894 y 1900. Fundó la Escuela Normal de León el día 3 de noviembre de 1894 y bueno, también redactó la ley y el regimiento de instrucción primaria a nivel estatal, lo que presentó como modalidad especial la creación de escuelas modelo en el año de 1895, en dos congresos educativos que se llevaron a cabo en 1889 y 91. Participó como representante de Veracruz, expuso su tesis y los convenció. De ahí pues salieron resolutivos de gran importancia como la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, que fue lo que ya posteriormente revisamos, ¿no? Que, bueno, perdón, anteriormente revisamos en conjunto de la educación laica y de que ya no fuera privilegiada ni mucho menos. Y bueno, pues estas son algunas de sus obras pedagógicas. Y bueno, pues aquí tenemos la adaptación para México del Atlas Geográfico. Y bueno, pues esta fue la adaptación que tuvo, ¿no? Fundó la revista pedagógica, científica y literaria. Publicó el método de escritura y lectura, que fue el que ustedes ya habían mencionado, que fue el método Repsamen. Publicó la guía para la enseñanza de la escritura y lectura en el primer año escolar.
Entonces, bueno, pues gran parte de esta metodología que hoy en día se tiene, pues fue aportación de Repsamen. Y bueno, pues esto, como les decía, la situación de leer en el primer año escolar también fue como parte de, y no solamente en cuestión académica, sino en cuestión desarrollo, pues es importante que también se tuviera en cuenta. Y bueno, pues esta es la información que tenemos de Enrique Repsamen a partir de estos aportes pedagógicos. No sé si tengan alguna duda, chicos, antes de que continuemos con el siguiente, que viene siendo Joaquín Baranda. Y no sé si de él también tengan información o tengan alguna tengan algunos datos clave o alguna información o si de él no han revisado mucho. Bueno, pues vamos a ir entonces con Joaquín Baranda. Tienen igual información de él. Ok. Ok, tenemos entonces sus aportaciones. Promotor de la ley de la instrucción pública gratuita y laica. Creó varias escuelas normales para hombres y mujeres. Reorganizó, las facultades de Derecho, Medicina y Ciencias de la Escuela de Agricultura, Veterinaria, Artes, Oficios, Comercio, Música y fundó varios museos y bibliotecas. Celebró el primero y el segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública. Ok, correcto. Baranda perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua, a la lengua correspondiente española y colaboró en la reorganización de la Biblioteca Nacional, creación de 4 escuelas normales, destacando la Escuela Normal Nacional, ministro de Justicia e Instrucción Pública, y se logró consolidar, un proyecto nacional, el cual estableció la creación de 4 escuelas normales que se sumaron ya a las 4 ya existentes y que se ubicaban en diferentes estados del país. Ok, gracias chicas, muy bien. Entonces, a ver, rápidamente les voy a anotar. Mm, mm. Ok, correcto. Bueno, vamos a ver entonces, las aportaciones de él. Ustedes ya me dieron bastantes que fueron obviamente a nivel pedagógico. Como datos bibliográficos tenemos pues esta pequeña presentación que nació en Mérida, Yucatán, el 7 de mayo de 1840 y murió en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1909.
Fue un político historiador, escritor y maestro. Y bueno, con él la educación en México progresó notablemente. Se enfocó en criticar al gobierno de su pueblo natal, lo que ocasionó su destierro al estado de Tamaulipas. Entonces, bueno, precisamente por ello es que fue desterrado. No sé si esto igual ya lo habían, lo sabían. eh, y bueno, estudió la carrera de abogado en su ciudad natal. En Matamoros se desempeñó como juez de lo civil, de lo criminal y de Hacienda y como secretario general del gobierno tamaulipeco. Al triunfo de la República fungió como diputado al Congreso de la Unión por varios periodos. Fue nombrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Campeche. Y bueno, pues tuvo cargos importantes en diferentes ciudades en el Poder Judicial, tales como Campeche, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Chiapas. Y también fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, como ustedes ya me habían mencionado, y ratificado en el cargo por el presidente Porfirio Díaz y permaneció en él hasta el año 1901. Eh, es el funcionario que por mayor tiempo ha sido responsable de la educación del pueblo mexicano. Entonces, bueno, él es el que cumple con esta parte de que por más años ha sido parte de. Durante su gestión se celebró el primero y el segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública. El número y la calidad de las escuelas se incrementó. La educación normal alcanzó niveles sin precedente y se dictaron diferentes leyes para cuidarla correcta. Realizaron de los avances educativos bajo la vigilancia del Estado. También tenemos, como ustedes ya me dijeron, expedición del Código Civil, de Comercio y Procedimientos Civiles, inauguración de la normal de profesores y profesoras, que fue lo que ya me mencionaron, convocatoria a 2 congresos pedagógicos, la ley reglamentaria de instrucción pública y la creación de la Procuraduría, General de la República. Entonces, bueno, aquí pues ya acá, bueno, tenemos en cuenta pues eh, la instrucción pública, que ya vimos ese tema anteriormente y pues la relacionamos con este autor, o con este personaje, perdón. Reorganizó las facultades de Derecho, de Medicina y Ciencias de las escuelas de Agricultura, como ustedes ya lo mencionaron, fundó museos y bibliotecas y también fue miembro de la Academia Mexicana. Y bueno, aquí tenemos varios escritos que tiene. Y bueno, pues están los títulos de estas obras como base de toda su aportación también. Entonces, pues él también hizo estos aportes a la educación en este sentido. Bueno, todos estos autores como complemento, pues son los que los que formaron parte de todas estas, de estos periodos que ya vimos en sesiones anteriores, precisamente para que se fueran vinculando con estos, con estas épocas o estos periodos que vimos en la línea del tiempo y ya se nos hiciera más fácil relacionarlos o ubicarnos en tiempos, ¿no? De igual forma, ustedes me parece que ya tenían bastante información de ellos y pues por ello es como más fácil ubicarlos. Vamos a ir con Justo Sierra. Eh,
en esta parte. Y bueno, pues él es impulsor de la educación en México. Y bueno, pues una de sus frases emblemáticas es que el pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia. Y pues esta fue la frase que lo fue definiendo. Tenemos que pues él es mexicano, es de Campeche, Campeche. Nació en el año de 1848 y fallece en Madrid en el año de 1912. Fue llamado el maestro de América por su incansable defensa de la educación. Fue un escritor, fue incluso historiador y periodista, fue poeta y político. Eh, fue fue promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México, que bueno, pues hoy la conocemos como UNAM. Entonces, bueno, pues perteneció a estas instituciones como datos interesantes, como datos de pedagogía. Y bueno, pues también tenemos que tenía desde sus inicios como funcionario la idea de la autonomía en la administración de la educación pública. Y fue hasta el año 1905 en que Porfirio Díaz aceptó separar del Ministerio de Justicia el ramo de la instrucción pública para poder hacer una nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue la que pues estuvimos revisando en clases anteriores. Esta titularidad estuvo a cargo de Sierra el 1 de julio de 1905 hasta el año de 1911. Y bueno, pues al hacerse cargo del ministerio, Sierra se propuso realizar dos cosas. La primera consistía en transformar la escuela primaria de simplemente instructiva y bueno, en esencialmente educativa con la participación directa del Estado en un organismo destinado no a enseñar a leer y escribir y contar como se pretendía antes, sino a pensar, a sentir y desarrollar en el niño al hombre. La segunda era la de organizar los estudios superiores. Bueno, conforme a estas ideas que nos marcan en la presentación de participación directa o un organismo destinado no solo a enseñar a leer, escribir y contar. No sé si han tenido la oportunidad o la experiencia de ir a alguna escuela diferente que no tenga este tipo de educación usual o, ¿cómo decirlo? Este sistema normalizado y hayan podido ir a alguna escuela a hacer prácticas o no sé, a cualquier situación que sea una escuela diferente, que precisamente haga sentir y desarrollar al niño en su proceso de aprendizaje. O no sé si me puedan compartir alguna experiencia o algo que ustedes hayan notado en alguna escuela que no tenga este tipo de sistema educativo igual a los normales o los comunes. Si me quieren escribir por el chat o si quieren tomar la palabra, pues me lo hacen saber y ya podemos revisar, chicas. Si es que tienen alguna experiencia así, antes de que igual pues yo les pueda platicar un poco acerca de ese tipo de escuelas que funcionan de esta forma.
Bueno, entonces, supongo que nadie ha tenido algún tipo de experiencia y no precisamente laboral o así, sino en cuestión de que a lo mejor y si llegaron a visitar una escuela con otro tipo de modelo educativo, no sé, de si fueron a dejar a alguien a una escuela, si fueron a visitar a alguien a dicha escuela, etcétera, ¿no? Más que nada era como ese tipo de ejemplos. Pero bueno, si nadie tiene, ok, vamos a comenzar. Eh, yo conozco alguna escuela o algunas escuelas que tienen este método de no enseñar precisamente a leer, escribir y contar, que lo hacen como de acuerdo a las necesidades del alumno. Considero concreto esto de revisar las necesidades del alumno. Sin embargo, pues hay algunos métodos que sí se deben cumplir, ¿no? Había un tipo de escuela en el que se les enseñaba a escribir, a leer, a contar, pero a través de sus facilidades. Por ejemplo, si una niña era como más artística o más, no sé, visual, se les enseñaba por este tipo de medios. Sin embargo, pues es algo como muy individualizado. En un sistema normal no se tienen, no sé, 13 niños en un salón, se tienen más de 40, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de métodos, aunque pinten ser muy buenos o muy cordiales, muy, eh, pues sí, buenos para los alumnos, pues sí necesitan ser muy específicos y con, incluso con herramientas que ya deben de tener establecidas, ¿no? No es lo mismo enseñarle a leer a un grupo de 40 alumnos, repito, que pues a otro tipo de salón de clases de 12 o 10 alumnos. Entonces, ese tipo de sugerencias que se hacen mm, se establecen en cuanto a que dicen, ok, los parámetros o las sugerencias que da X personaje se toman en cuenta, pero de alguna u otra forma se añaden al modelo educativo. No pueden ser tan radicales estos cambios porque como lo mencionaban antes ustedes mismas, podría ser un poco, no solo diferente, sino que podría ser que no funcione o podría ser que haya una resistencia, no sería tan adecuado hacer ese tipo de cambios, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cambios que a lo mejor nos mencionan de todos estos personajes y así, claro que tuvieron su importancia, claro que tuvieron su, ¿cómo decirlo? Pues su argumento y su modificación, pero a base de esto llegó siendo parte del modelo educativo que ya se conocía. Obviamente con el tiempo fue cambiando, es evidente, es muy evidente que el modelo educativo que se tenía hace mucho tiempo, incluso lo que ustedes vieron, ¿no? Con mallas, etcétera, al modelo educativo que hoy se tiene, es una gran brecha, ¿no? Pero obviamente pues es por lo largo, a lo largo del tiempo, incluso con estos autores, ¿no? Estamos hablando de 1800, entonces lo que les decía, ¿no? A veces puede ser que 1800 no suene lejano, no suene mucho, pero incluso hay personas o hay creencias que todavía se dan en el día de hoy, ¿no? Y que aunque veamos muy lejanos ciertos años, ciertas aportaciones, pues en realidad todavía falta más por recorrer. Entonces, bueno, esa era la pregunta en cuanto a si habían estado o visto alguna escuela con diferente método y que pues igual como que se preguntaran en qué se basan, en qué consiste, etcétera, ¿no? Para poder considerarlo y a lo mejor añadir algunas técnicas, ¿no? Si es que se presta para nosotros o para los alumnos o incluso para la escuela en la que se puede estar colaborando. Entonces, bueno, pues básicamente es de eso lo que se trataba la pregunta. Bueno, entonces continuando con las aportaciones de Justo Sierra, pues tenemos también que
tenía diferentes postulados, ¿no? Entre ellos, el primero era que la enseñanza obligatoria de los trabajos manuales, y bueno, pues Justo Sierra consideraba el trabajo manual como un medio especial para fomentar en el niño aptitudes y facultades especiales que constituyen, perdón, un modo importante en el desarrollo intelectual. El hecho de incluso tener, no sé, una carrera técnica o un oficio o toda esta situación, pues es como bien lo marca, ¿no? Justo Cierre, yo creo que muchas personas podrían dar la razón, ¿no? De que, bueno, pues es importante, es como incluso habilidoso, desata muchas habilidades, promueve pues el hecho de aprender a hacer más cosas, de tener este tipo de utilidad, etcétera. Posteriormente, como segundo postulado, pues implantó el uso del libro de texto basados con la ideología del contenido científico de la educación. Fue autor del texto Historia Patria para primaria e Historia General para preparatoria. Entonces, bueno, este tipo de, de señales son las que nos dice que adaptabas las lecturas o adaptaba el contenido a, al público que se deseaba llegar, ¿no? En este caso para primaria y para preparatoria. Y bueno, el siguiente es que impuso a las escuelas de adultos, es decir, de los niños que han pasado ya de la edad escolar o de los hombres que forman parte de las clases obreras. Entonces, pues igual, ¿no? El hecho de que nunca es tarde para volver a estudiar o comenzar a estudiar o retomar estudios, pues es idea que también parte de aquí, ¿no? Incluso el hecho de que haya personas ya adultas que terminen sus estudios, incluso de primaria, de secundaria, etcétera, pues ese es parte de esta, de estos decretos o de estos postulados que ponía Justo Sierra o que incluía Justo Sierra para poder progresar en cuanto a la educación. También tenemos la fundación de las escuelas para niños deficientes, es decir, niños que no pueden llegar al mismo tiempo que los otros a un desarrollo suficiente para poder aprovechar de los elementos educativos. Entonces, bueno, este tipo de escuelas que que la finalidad es que estos niños que no se puedan desarrollar al mismo nivel, pues puedan aprovechar y puedan incluso desarrollarse a su ritmo, a su tiempo y no se vean presionados o en desventaja con los demás niños. Yo creo que este tipo de escuelas, tanto la de adultos como la de para niños deficientes, pues también las hemos visto o las hemos a lo mejor experimentado, a lo mejor, bueno, en mi caso había una escuela o bueno, un salón especial para ese tipo de niños, incluso en mi escuela había escuela para adultos, tenían un horario diferente, etcétera, pero pues yo sí podía ver que existía este tipo de opciones para las personas, ¿no? Y bueno, tenemos la obligatoriedad de la instrucción primaria, quedando como encargada de su cumplimiento a la autoridad política. Tenemos también que Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional de México en 1910, que bueno, pues fue la que estuvimos revisando en clases anteriores, la inauguró, y fue pues un proyecto por el que había luchado 30 años, pues su primera propuesta ante el Congreso de la Unión data de 1881. Entonces, podemos ver que el hecho de querer inaugurar o hacer este proyecto tuvo una permanencia de 30 años y que incluso pues sí fue un poco tardada para que se pudiera hacer o más bien para que se diera luz verde a este proyecto y bueno, pues todo fue por un bien pedagógico, ¿no? Y bueno, pues finalmente al triunfo de la revolución, Madero lo nombra ministro de México en España.
Justo Sierra muere en Madrid el 13 de septiembre de 1912 sin ver cumplidos sus sueños de una patria donde haya justicia y libertad. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos marca las referencias de Justo Sierra para la pedagogía y sus aportaciones. No sé si ustedes tengan aportaciones extras o algo más que les gustaría añadir, porque en esta ocasión no les pregunté, me parece, o me fui directa a la exposición, pero si tienen alguna aportación, algún dato extra que quieran añadir de Justo Sierra, eh, pues la pueden escribir, chicas, para que podamos complementar la presentación. Bueno, y ya para finalizar con nuestra clase, vamos a ir con Gregorio Torres Quintero. No sé si tengan alguna aportación o algunos datos de él. Aquí, como ven, vamos a abordar su vida, sus aportaciones a la educación de México, entre otras. Pero pues si ustedes tienen algo que ya conozcan de él, pues no sé si quieren, lo pueden poner, lo pueden escribir para que vayamos complementando la información antes de empezar con la presentación. Ok, correcto. Entonces ya tengo varios datos que me han estado proporcionando. Eh, Pedagogo, cuentista, innovador en sistemas de enseñanza mexicano, dictaminó textos escolares y programas de estudio, fue el creador de método onomatopéyico para la enseñanza de lectoescritura y que sigue vigente hoy en día. Se basa en los sonidos naturales para conocer las letras, sílabas y palabras. Autor del método onomatopéyico, ok. Precursor de la educación primaria en México y sus ideas básicas, correcto. Fue el creador del método onomatopéyico, muy bien. Para la enseñanza de lectoescritura, ok, muy bien. Ok, gracias chicas, ya anoté sus participaciones. Entonces, bueno, pues tal como lo dicen, tuvo muchas aportaciones a nivel pedagógico, principalmente en el método onomatopéyico. Ok, muy bien, chicas, gracias. Sigo anotando sus participaciones. Y bueno, pues datos bibliográficos, como siempre, nació en Colima, 25 de mayo en 1866. Y bueno, pues en
1934, fallece en la Ciudad de México y bueno, pues su frase era que época de oro de la educación mexicana, bueno, que perteneció a la época de oro. Bueno, tenemos en contexto histórico, pues ya vimos que todo esto es de la etapa o del contexto del porfiriato. Crecimiento económico gracias a la inversión extranjera, las sangrientas represiones de los obreros de Cananea y Río Blanco, se da la Revolución Mexicana, sigue el gobierno de Plutarco Elías Calles y la edad de oro del cine mexicano. Entonces, como les dije, pues es como este periodo en el de el porfiriato, el gobierno de Plutarco Elías Calles, etcétera, ¿no? Eh, Es becado a los 17 años para estudiar en la Escuela Nacional de Maestros y bueno, pues después practica como docente y funcionario educativo. Esta es su experiencia de trabajo, jefe de educación y beneficencia en la Secretaría de Gobierno de Colima, es presidente del consejo que tenía la comisión de estudiar y dictaminar textos escolares y programas de estudio. Por ello, ahí deriva varias de sus aportaciones posteriores. Inspector General de Educación, impulsor y precursor de la educación, primaria en México y sus ideas básicas. Como intereses, pues tenemos que es pedagogo, poeta, político, orador, historiador, que ustedes ya lo mencionaron, crítico inalcanzable de los libros de texto como sustituto del maestro. Y bueno, pues aquí tienen algunas cuestiones de su filosofía. En la educación dice que no debe pensarse desde la autoridad del maestro, sino desde los intereses del alumno. Tiene bastantes postulados, como dice, es necesario respetar la libertad. Sin esa libertad no se manifiesta la vocación del niño. La instrucción debe transformar a los individuos y estos deben transformar a la sociedad. Toma como ejemplo la escuela racionalista, que es un campo de batalla donde comenzaban a librarse los combates necesarios por la libertad y el progreso. Y bueno, trae que es articulada con el movimiento social, moral, político, cultural, como una educación integral. Tenemos estas aportaciones a la educación en México, que pues ustedes ya me dieron algunas, que manejó nuevas corrientes e ideas como la enseñanza objetiva o intuitiva, que vuelve amena y atractiva la enseñanza para los niños. A su vez tiene este método onomatopéyico que, bueno, pues ayuda a los niños que apenas están aprendiendo a leer y a escribir y se basa en los sonidos naturales para conocer letras, sílabas y palabras. Entonces, bueno, ustedes saben que este tipo de herramientas es muy útil para poder aprender a leer y escribir o poder enseñar a un niño a aprender, ¿no? Y bueno, pues él también dice que un material sencillo puede ser autoeducativo y autoestimulante. Em, entonces, bueno, pues esto es lo que postula Gregorio Torres Quintero. Y bueno, pues es lo que aporta a la educación en México y que bueno, pues hoy en día también se utiliza este tipo de técnicas en la pedagogía o en la enseñanza. Entonces, bueno, estos son algunas cuestiones o datos que Gregorio Torres Quintero hace y refiere para la educación en México. Entonces, bueno, pues ustedes igual ya me habían dado un amplio panorama de esto. Mm, ya me habían dado un amplio panorama de esto, entonces, pues así es como concluimos con estos pensadores.
Ahora, bueno, como les decía, este tipo de, o bueno, estos personajes son parte de un periodo de la educación en México que es parte del Porfiriato. Entonces, por ello es que estuvimos revisando a estos autores o a estos personajes y que, bueno, pues a su vez también ya teníamos los conceptos claros de qué era de qué era instrucción pública y bellas artes, de cómo se había fundado la Universidad de México, eh, cómo era que, que había sido la historia de la SEP, cómo es que José Vasconcelos refiere como secretario, etcétera, etcétera. Entonces, igual el plan de Agua Prieta, toda esta situación ya la tenían, bueno, la tenían presente para que igual pudiéramos ubicar a estos personajes en tiempos. En la siguiente clase vamos a revisar la educación en la época del Porfiriato. Bueno, ya como un resumen total, porque pues ya lo estuvimos revisando y lo vamos a ver como un resumen total para posteriormente irnos con la educación rural mexicana, la educación fundamental, la educación técnica y profesional, etcétera, y así poder abarcar más. En la siguiente semana vamos a ver estos temas y en la siguiente semana vamos a tener una tarea que es un mapa conceptual acerca de cualquiera de estos temas, teniendo en cuenta la educación rural y rural mexicana, perdón, la fundamental, la técnica y la universitaria. Entonces, vayan igual leyendo un poco acerca de esto. Ya en la plataforma tengo unos PDF referidos a estos temas para que puedan ir revisando cuál les llama más la atención o cuál creen que es buena para hacer su tarea de mapa conceptual. Y bueno, pues para reiterar únicamente, pues recuerden que en en la última semana, que es la de evaluación, vamos a estar presentando una línea del tiempo para que ustedes también la puedan ir ordenando, la puedan ir ejecutando y la puedan presentar para que sea parte de su, o más bien su evaluación. Entonces, nada más reitero lo de la línea del tiempo para que la tengan presente, para que la puedan ir elaborando y la puedan presentar en tiempo y forma. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicas, o algo que quieran preguntar o aportar o algo extra para que, si es que igual se me está pasando algo, para que yo les pueda decir, o algo de esta índole, para que me puedan decir y ya pueda yo resolverles la duda y podamos finalizar la clase del día de hoy. Entonces, chicas, no sé si tengan alguna duda. Ah, ok, bueno. Respecto a dudas de la línea del tiempo, sí, efectivamente abarcaría todo lo visto en el curso. Yo sé que fueron varios temas o varios, pues sí, varios temas, pero pueden resaltar ustedes los que más crean convenientes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que consideren más importante. Obviamente todo lo que ustedes han visto a través del curso es importante, pero a lo mejor hay algunas cuestiones que ustedes consideran más importantes, más destacadas, etcétera, ¿no? Entonces, la línea del tiempo sí es de todo el curso, pero pues reitero, o sea, si quieren resaltar más unas cosas que otras, adelante. De hecho, en la descripción
Dice que se involucren todos los elementos más importantes y destacados de la materia. Se deberá resaltar la importancia de cada uno de los acontecimientos que elija cada quien y así brindar una breve explicación de la línea. ¿Por qué incluyeron estos elementos? ¿Qué impacto han tenido en la educación hoy en día? Etcétera. Entonces, bueno, les comparto la descripción para que la puedan ver. Y y ya, pero sí, sería de todo el curso. Obviamente, si es demasiado, pues nada más destaquen lo más importante para ustedes, lo que consideran más idóneo y ya. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues aquí está la descripción, está en la semana 15 para que la puedan revisar. Y y ya. No sé si tengan alguna otra duda acerca de la línea del tiempo o del examen o de la clase. Ustedes me pueden decir y ya revisamos. Ok, correcto. Entonces, ya algunas personas pusieron que no tienen duda. Entonces, si ya no hay más dudas, voy a finalizar la clase, chicas, y nos vemos el día lunes en nuestra clase normal. Y bueno, vamos a continuar con nuestro temario ese día. Entonces, chicas, bueno, recuerden las participaciones y asistencia y todo esto, pues ya se está contemplando para que igual forme parte de su evaluación, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente clase, chicas, y cualquier cosa me pueden decir, tienen mi número y cualquier duda acerca del examen, etcétera, me pueden decir. Entonces, bonito fin de semana, chicas. Nos vemos el día lunes.